Hola amigas y amigos de Otra Mirada. Estamos con Quinto Lucas, una persona que ha transitado entre Uruguay, que es su país de origen, y Ecuador. Ha sido político, ha sido escritor, para conversar sobre algunas cosas relacionadas con la cultura y también la política, la situación que vive el Ecuador y también la situación, la historia política quizás y la situación actual del Uruguay que recién tuvo elecciones. Hola Quinto, bienvenido a este espacio. Hola Marcos, un gusto estar hablando contigo y bueno, y con todos los amigos y amigas que están viendo el programa. Gracias por estar con nosotros. Quinto, arrancamos con esta pregunta. ¿Vinculas de alguna forma la política y la literatura? ¿Cuál es esa relación? Bueno, en realidad siempre está vinculada. La única diferencia que yo he tenido es que en determinado momento me dedicaba tanto a la política y al periodismo político que me costaba hacer ficción. O sea, la Ujú. ficción finalmente tiene que ver con la realidad, pero tiene otros parámetros en la construcción de la ficción, más allá de que esté basada en la realidad. Entonces, cuando uno está tan inmerso en la política, en la lucha política diaria, social, en el escribir periodismo político, deja de lado la ficción. Fue lo que me pasó durante un gran tiempo. Últimamente me he dedicado más a la ficción, que tiene que ver con la política, obviamente. Una novela que acabo de terminar, que se llama Síndrome de Noé, tiene que ver con la violencia que se está viviendo en el Ecuador, con los problemas mentales que tiene la gente, todo ese problema de salud mental que está ocurriendo en mucha gente también por la violencia. Entonces, finalmente está vinculado a la política, pero tiene otra construcción. Es ficción, ¿no? No Ujú. es la realidad, pero a veces la realidad se parece más a la, a la ficción de lo que queremos. Así es, estamos amedrentados, yo creo, un poco por el miedo y por la oscuridad. Y eso tú lo estás retratando un poco en forma artística. ¿La ficción debe retratar la realidad tal como es o puede pretender también transformar o al menos poner un granito de arena para transformarla? Yo creo que la ficción tiene que ayudar a transformar la realidad. Es imposible escaparse de la realidad. Aquellos que dicen de que todo es imaginación y de que debemos estar alejados de la realidad y que solo es lo que nos viene a escribir y escribimos solo con la capacidad imaginativa, no creo que es así. Todos escribimos lo que vivimos. De alguna forma, nuestra escritura en la ficción está marcada por nuestra vida. Es imposible escribir si no se ha vivido, si no se han vivido distintas experiencias políticas, amorosas, sociales, económicas, todo lo que tiene que ver la realidad de una persona, ¿no? Entonces, yo sí creo que es fundamental. Yo a veces digo, bueno, yo ahora, si estuviera escribiendo sobre las migraciones en el Mediterráneo, por ejemplo, Ujú. un artículo, sería algo mucho más trabajado, investigado, de repente con testimonios. En cambio, yo hago un poema sobre las migraciones del Mediterráneo y golpean mucho más, golpean directo al corazón. Lo otro de repente te da para pensar más, pero el poema golpea al corazón. Y es ficción porque finalmente, pero se toma de la realidad y se transforma esa realidad en un poema. Entonces, yo creo que la ficción puede ayudar mucho a la transformación política y a cambiar la realidad. Estás tocando un punto fundamental en la comprensión, o más bien una discusión fundamental en la comprensión de la política, porque hay quienes dicen que la política es el arte deliberativo, en el ágora, de la razón, pero vemos hoy que la política también tiene mucho que ver con eso que tú dijiste, tocar el corazón, con la emotividad, con la creatividad, con lo estético. ¿Le damos suficiente importancia a eso en la política? No, eso es lo lamentable. En determinado momento, la izquierda y podríamos decir el progresismo, pero la izquierda trabajaba simbólicamente la política. O sea, no era solo la política la reivindicación social, económica y obviamente política, sino que también había un simbolismo en la memoria, en la historia, en recuperar determinadas personajes, símbolos que marcaban también ese quehacer político. Y ahora creo que no se está dando ese hecho. Y realmente, cuando nosotros
hablamos de lucha política o de lucha social, eh, los cambios, si no se dan también a nivel subjetivo de la sociedad, o sea, a nivel cultural, a nivel simbólico, es muy difícil. Uno a veces puede cambiar políticamente, puede hacer transformaciones importantes, pero finalmente si no se dio ese cambio subjetivo en la base de la sociedad, ese cambio simbólico de recuperar determinados símbolos, de pensar en símbolos nuevos, en relatos nuevos, finalmente eso no se sostiene. Puede haber un determinado cambio, pero no se sostiene en el tiempo. Qué importante lo que señalas y yo lo relacionaría directamente con los procesos de lo que ha sido llamado la marea rosa latinoamericana o el progresismo latinoamericano de inicios del siglo XXI, que logró muchos cambios a nivel económico, a nivel de infraestructura, pero quizá esos cambios más en la conciencia, en lo simbólico, en lo político, en la organización política, no se lograron. ¿Cómo ves tú eso en el caso de Ecuador y de América Latina? Bueno, eso ha sido algo general en casi todos los gobiernos progresistas, con variables, porque obviamente los países a veces son diferentes. Se intentó hacer un relato distinto, se intentó hacer un relato, como ahora se habla de relato, utilizo esa categoría, pero se intentó hacer un relato distinto en el sentido de reivindicar la integración como no se había reintegrado, no se había reivindicado antes, y yo creo que la integración fue uno de los hechos, el intento de la integración y de construir la integración era uno de los intentos más revolucionarios y liberadores para el momento político que vivieron los gobiernos progresistas. Pero se quedó en el relato, no hubo un trabajo de conciencia política. Entonces nosotros vemos que, claro, la gente mismo que se sintió ayudada por esos gobiernos, que salió de la pobreza, no entiende por qué se dio eso, porque en determinado momento no se dio una lucha. Si hubiese dado toda una lucha, capaz que lo entendía porque yo luché por esto. O sea, finalmente es parte de la lucha de clases. Pero cuando le cayó casi que de encima, no es de encima porque finalmente a nadie le caen de encima, pero la gente lo asume así, y después cuando no tiene o cuando cambia o cuando las posibilidades se complican, finalmente también puede pasar o pasarse de apoyar un gobierno progresista a apoyar otro gobierno sin ningún tipo de problema. Pero eso es porque no hubo un trabajo de concientización, no hubo eso que siempre hablamos de la conciencia social, ¿no? ¿Cómo puede darse ese trabajo? Digamos, ahora tenemos nuevos progresismos, una nueva ola, hasta Petro en Colombia, Lula volvió a Brasil. ¿Cómo podemos realmente trabajar la formación, la creación, el sembrar esa conciencia para que no haya solo una mejora material, sino también una politización de la población? A veces hay temores en los gobiernos progresistas en hacer un trabajo de profundidad en el trabajo de conciencia. Por ejemplo, la educación. La educación es fundamental para hacer, pero la educación desde niños. No es que vamos a adoctrinar a los niños, pero sí hay que trabajar en los parámetros simbólicos que se están moviendo en los países. En la historia, el Ecuador, si tú vas a un colegio, ves que no se conoce casi la historia de América Latina. Todas esas pequeñas cosas que ayudan a una conciencia social después cuando ya esos niños crecen. Pero también obviamente en la universidad. Yo no hablo de adoctrinamiento, porque a veces entiende que es esto y esta es la realidad. No, es el debate, el conocimiento, el entender por qué se dieron las luchas libertadoras y por qué esas luchas libertadoras tuvieron también atrás un arrastre social y por qué ahí también hubo una lucha de clases, pero que la gente lo comprenda tiene que darse una posibilidad de estudio distinto, de educación distinta. Ahí creo que está lo fundamental, pero también está otro tema que es trabajar en los barrios, trabajar con las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas no trabajan en formación, creen que lo único que hay que hacer es ganar elecciones y creen que después de estar en el gobierno es hacer, sí, que está muy bien, hacer escuelas, hacer obras, que está muy bien y que hay que hacerlas, pero se olvidan de lo otro. Quiero complementar los dos elementos que has señalado. Por un lado, la educación, por otro lado, la organización política en los barrios y en los distintos sectores de base para conformar conciencia. Quizá un tercer elemento, que es gigantesco también, la creación de medios de comunicación alternativos o de medios de comunicación contrahegemónicos que también puedan sostener un cambio de mentalidad. ¿Qué opinas tú Eso, de la situación eso es actual?
Ese es fundamental, ese es Ujú. fundamental. En los gobiernos progresistas, en todos, hubo una idea de que había que fortalecer los medios públicos, que está muy bien. Hay que fortalecer y cambiar los medios públicos y darles toda una orientación determinada. Pero también creían que como se iban a mantener en el gobierno toda la vida, no era necesario fortalecer los medios de las organizaciones populares, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, de los barrios, de lo que sea, que era fundamental. Eso no se hizo. No se hizo en prácticamente, tal vez en Brasil un poco más, porque en Brasil ya había toda una estructura por el movimiento de los Sin Tierra y otras organizaciones que venían trabajando en el tema de medios de comunicación alternativos contrahegemónicos, impulsaron, y bueno, ahí cuando estuvo Lula, cuando estuvo Dilma, apoyaron eso. Pero después aquí también había propuestas y no se trabajó en ese sentido. Hoy en día, cuando se está en la oposición, cuando se ve lo que se ha construido desde la derecha, desde todos los sectores de poder, se empiezan a construir medios contrahegemónicos o medios alternativos por todas las posibilidades que también da la tecnología, pero ya es un poco, nunca es tarde, perdón, pero si se hubiese hecho eso, pero además radios AM, FM, bueno, en los países que la AM funciona bien, en el Ecuador no es, pero en Uruguay la AM es todavía muy escuchada, si se hubiera hecho eso, era distinto, Ujú. porque estabas dando ideológica la lucha política en las ligas más altas, porque si no, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente sigue viendo los canales normales, los canales de televisión, las radios normales, y estos medios que se dan a nivel de otras tecnologías, sí lo escuchan de determinados jóvenes, sí lo escuchan determinados, pero nosotros cuando hemos hecho estudios y eso, cuando he leído estudios, la verdad es que la gente termina mirando, sigue mirando el terror que son los medios de comunicación hegemónicos y sobre todo la televisión, ¿no? Así que Completamente. sí. Ahora, hemos mencionado, Yo solo, pues, yo trabajé en medios tradicionales y trabajé en medios alternativos o contrahegemónicos. En Uruguay, bueno, yo me inicié periodísticamente en el periódico Mate Amargo, que era un quincenario del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, pero que era muy amplio y que llegaba a toda la sociedad y que tenía un vínculo con la gente. Eso fue interesante porque nosotros trabajábamos directamente con el lenguaje de la gente, tratamos de meternos de alguna forma en los barrios, en el interior, lo que la izquierda, el Frente Amplio, le costaba mucho. El único que hacía eso en esa época era el mismo Pepe Mujica, desde la política. Entender a esa otra gente que por qué no está votando a la izquierda, pero sin embargo tiene los mismos problemas que tienen todos los pobres y que tienen todas las clases medias y todo. Entonces, ese periódico trabajaba muy directamente y llegó mucho. Y después aquí en el Ecuador hicimos Tintají, que tuvo cierta trascendencia, que fue importante en su momento, pero que era difícil tener apoyos, distintos apoyos. Nosotros teníamos que surfear por todos lados para poder mantener. Finalmente, ujú. después de 4 años tuvo que cerrar. Ahora, para cerrar con una reflexión sobre este tema de la batalla ideológica, hemos contado los medios de comunicación, la formación política y la educación como tres arenas importantísimas para esta batalla ideológica, para esta lucha cultural. Quizás eh, hay una preocupación excesiva por llenar de contenidos, de qué pensar, qué decir, qué comunicar, y no tanto, me refiero desde la izquierda, una preocupación por dar las herramientas para generar propiamente pensamiento crítico. Es decir, no dar el contenido ideológico, la doctrina, sino generar herramientas para un pensamiento crítico capaz incluso de criticar el propio espectro de la izquierda y de así depurarlo y darle una posibilidad de mejorarse con el tiempo. ¿Ves algo así sucediendo en América Latina? Eso ha ocurrido siempre con la izquierda y es lamentable. Yo te digo, nosotros ahí en Mate Amargo teníamos una visión distinta, justamente dar esas herramientas y por eso rescatábamos de la gente las críticas en general y todo, porque era necesario involucrar a esa gente. Si no, no la involucras, no solo en su lucha y en la lucha
de su cosa, de su problema y de la lucha social, sino en la lucha política después. Y en Titají intentábamos hacer eso, pero ese es un gran problema. La izquierda a la hora de hacer medios de comunicación siempre pensó como la derecha. Aquello de, yo tengo que imponerle al que lee, tengo que imponerle al que mira, tengo que imponerle el mensaje. Y él tiene que hacerse sin entender que el otro, por más dificultades que tenga, por más o menos educación que tenga, es una persona que tiene una historia y una tendencia que puede aportar con muchas cosas. Entonces no se le tenía en cuenta a la gente. Lo que era, hay que imponerle a la gente. Y esa es la mirada que siempre se sigue manteniendo en la izquierda. Finalmente es la misma mirada de la derecha trasladada a los medios de comunicación de la izquierda. Con un cambio de contenido, pero en el fondo Un igual de cambio de contenido, paternalista quizás. no, claro, es un cambio de contenido y a veces podemos estar de acuerdo con ese contenido, pero la forma en que se trata de imponer a veces no le llega a la gente, porque Sí, no hay un intercambio, no hay un proceso de educación popular, que el otro también es parte. Lo que yo te decía de cuando íbamos a hacer, nosotros recorríamos los barrios de Montevideo, y cuando íbamos a hablar con la gente, nos poníamos en el lugar inclusive con el lenguaje, tratábamos de entender el lenguaje. Los intelectuales o los periódicos en el Uruguay, que había periódicos muy buenos, intelectualmente brillantes, como Marcha, Brecha y eso, les costaba meterse con la gente. Entonces sí, eran grandes análisis que se leían y los leíamos, muchos, pero pocos. Muchos que ujú. éramos muy pocos. La gente en general, en cambio, cuando entendía que alguien se ponía en su lugar, y no le estaba mintiendo, y no estaba fingiendo, no estaba yendo a sacar la noticia para tratar de trasladarla y después dar su discurso. La verdad es que era otro proceso distinto. Y bueno, eso es, ojalá empecemos a cambiar en eso. Ojalá que sí. Ya que lo has mencionado un par de veces y para la audiencia que nos escucha y no tiene tanta noción, quizás, cuéntanos un poco en qué consistió el proyecto de Tinta G, cuál era el objetivo y en qué quedó. Bueno, Tintají surgió cuando el levantamiento indígena del 2000, nosotros mirábamos, un grupo de compañeros y eso, de distintos compañeros, mirábamos los medios de comunicación, la televisión, la radio, y decíamos, están informando una cosa que no está ocurriendo. O sea, están diciendo cosas que no son verdad y se están inventando cosas. Entonces decimos, bueno, no tenemos la capacidad esa de crear grandes medios, pero de repente sí podemos trabajar un medio que sea con una buena calidad, que sea involucrando a la gente y que dé la lucha ideológica con una apertura desde la izquierda y el progresismo en general, sin cortar a nadie. Sí tenía más vínculo con el movimiento indígena, pero sin cortar a nadie, tratando siempre de que hubiera un respeto, ¿no? Que no se dé esas peleas que se daban en otros tiempos. Eso se logró, y claro, el problema económico sí tiene que ver, pero nosotros creamos, finalmente teníamos un tiraje como de 12.000 hasta determinado momento en 16.000 ejemplares, y sí se distribuía, había organizaciones que lo distribuían y pagaban el periódico, o sea, nadie se quedaba con el periódico. Después también creamos, por ejemplo, cajas que poníamos tipo una alcancía que era 50 centavos, ¿no? Y el periódico en bares, en distintos lugares alternativos, y todo el mundo nos decía, se van a llevar el periódico y nunca, no, la gente ponía los 50 centavos. Y había todo un encuentro de gente de la cultura, de gente de distintos procesos, del Jaime Guevara, del Alejandro Moriano, de distintos procesos y de la cultura, desde los rockeros más jóvenes a gente de música más tradicional, todo de alguna forma se podía integrar a través de Tintají y hacíamos muchos eventos, que los eventos tenían mucha importancia. Y ahí hicimos, me acuerdo, un encuentro latinoamericano de medios de comunicación alternativos y fue justo, vinieron de distintos países, obviamente que se consiguió ahí un financiamiento con los sindicatos de periodistas de Holanda, fue que era quien en parte sostenía el periódico
En parte digo porque era la mitad, la otra mitad la tenemos que gestionar haciendo cambios con el Camari, con las universidades, bueno, intercambios de todo, pero inventábamos y funcionaba. Este, y en general, ese encuentro que hicimos fue donde me acuerdo porque Arán Aronian, que después fue director de Telesur, fue ahí donde presentó y donde propuso, estoy hablando del año 2002, por ahí, Ujú. propuso de que había que hacer un canal estilo CNN, pero también con un proceso distinto. Bueno, ahí después él fue director y crearon Telesur en Venezuela. Arán Aronian es un periodista uruguayo ya veterano que vivió muchos años exiliado en Venezuela. Y hubo intercambios lindísimos de lo que significaban los medios alternativos en Chile, en Bolivia, en Uruguay. Hubo ese tipo de intercambios ahora no se están dando tanto, no sé, o yo no conozco. Y sería bueno que se den, porque ahora hay herramientas como el Zoom, por ejemplo, que podrían darse para ver cómo estamos, en qué estamos, qué está pasando realmente. Justamente quiero preguntarte sobre el ambiente contemporáneo, cómo se vive esto ahora, y no sé si tú has revisado el ecosistema de medios alternativos que ha surgido en Ecuador en los últimos años, y si lo conoces un poco, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo te parece? Han surgido a través de estos medios digitales muchas alternativas que antes con las que no se podía contar antes. Sí, ha surgido muchísimo, por eso decía yo hoy que qué pena que no se impulsó, bueno, no había todavía todas las herramientas técnicas que hay ahora, pero igual qué pena que no se impulsó medios alternativos cuando estaba el gobierno, por ejemplo, de la RC, ¿no? Y lo mismo en otro lado. Han surgido muchísimos medios alternativos que tienen su llegada, que son importantes, que por lo menos plantean el discurso contrahegemónico que también están ahí en las redes, que las redes es esa cosa también que es una medio entelequia, pero saben utilizar las redes, y me parece interesantísimo e importantísimo. Si no existiera eso, tendríamos solo los medios hegemónicos dándonos su discurso y no existiría nada prácticamente. Entonces, para mí es muy importante todo, digo los distintos medios, los que hacen un estilo de periodismo de una forma, otros más vinculados a los movimientos sociales, otros más políticos. Me parece súper interesante. Acabas de mencionar algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que se podía hacer en términos comunicativos y no se hizo. No para llorar sobre la leche derramada, como se dice, sino por lo siguiente, porque se enfrentan dos visiones distintas, ambas antihegemónicas, si se quiere, pero que son finalmente dos visiones distintas, que son el símbolo de un choque más grande del que quizás vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con esto. Lo uno es una visión comunitaria, decir que el espectro radioeléctrico debe tener una parte que sea comunitario, es decir, desde las bases. Mientras hay otra visión que dice, bueno, mientras la izquierda está en el poder, que sea un contenido dictado desde arriba, desde el Estado. Hay un enfrentamiento de estas dos visiones. ¿Hasta qué punto crees que el enfrentamiento de estas dos visiones impide la tan anhelada unidad de las izquierdas, más allá del ámbito comunicativo? Bueno, primero era decirte de que siempre existió eso en el sentido de que antes no era el gobierno, pero era el partido, era la organización. Entonces, el medio del partido, el medio de la organización es el medio que viene lo de arriba. Entonces, nosotros cuando hicimos Mate Amaru allá en Uruguay, por la visión del propio Movimiento de Liberación Nacional, pensábamos de que la comunicación tenía que venir desde la comunidad. Claro, algunos decían que estábamos un poco locos, pero finalmente inclusive funcionó y funcionó en todos los sentidos, hasta económicamente, Uh -huh. porque la gente se involucra y la gente también busca forma de sostener eso, de cómo sostener ese medio. Entonces sí, ahí hay una lucha que fue de toda la vida y es parte de lo que, por lo que no se da la unidad de las izquierdas, porque las izquierdas tienen distintas visiones. Ahora, el problema actual también es que eso viene de siempre y es muy importante porque es básico, pero también actualmente hay muchas cuestiones personales que se mezclan y que supuestamente son ideológicas o políticas y lamentablemente yo he visto mucho que en la mayoría de los países
eh, se han mezclado mucho las cosas personales, los intereses personales, el hecho de que también hay una izquierda que surgió desde las luchas sociales y otra izquierda que surgió desde el funcionariado. Y entonces hay gente que su interés es ser funcionario de algo, así sea un funcionario, un buen funcionario de un buen gobierno y un gobierno de izquierda. Entonces ahí ya también tienes dos visiones distintas. Finalmente tienen que confluir, no hay otra posibilidad, porque ni una ni la otra van a poder vencer en esta lucha cada vez más difícil que se está dando, porque la derecha y los sectores hegemónicos en general también han aprendido de lo bueno que hizo la izquierda en su discurso, en su lucha simbólica, y ellos también están trabajando desde esos puntos de vista. Por eso surgen estas especies de fascismo libertario, una cosa Ujú. loquísima. No es el fascismo miliquero, aquel fascismo de las dictaduras, es un fascismo que te habla de la libertad de otra forma, del neoliberalismo. Las dictaduras militares eran fascistas, pero también fortalecían el Estado. Este fascismo es contra el Estado. Entonces son contradicciones nuevas y son cosas que también tenemos que dar la lucha ideológica, y para eso es necesario una izquierda y la otra con las distintas visiones que podemos tener. Completamente. Además existe, si miramos, por ejemplo, El Salvador, este autoritarismo cool, este autoritarismo joven, buena onda, tiktokero, que en el mismo Ecuador también lo vemos, ¿no? Las acciones del presidente quedan a un lado cuando son autoritarias y se muestra como un presidente cool, como un presidente buena onda que está en el TikTok. Ahora, tú Eso conoces, es sí, solo una cuestión. Ve que además todavía falta un estudio más profundo, pero hay que hacerlo porque es lo del Salvador, es lo de aquí. En Uruguay, la calle Pou es muy similar, tal vez un poquito más serio por ujú. su forma de ser y eso, pero es igual, es lo mismo para el contexto uruguayo. Entonces, sí, sí, eso es muy, muy real. Vamos a Uruguay, aprovechando que mencionaste a la calle Pou. Tengo un problema que se me está por terminar la batería. Voy a tener que traer un... Dale, si quieres pauso y espero. Sí, traigo enseguida porque no me di cuenta de estar Tranquilo. con el... Voy a pausar. This meeting is being recorded. Quinto, acabas de mencionar a la calle Pou y no voy a dejar pasar esa oportunidad para que hablemos un poquito de Uruguay, que siendo el país menos poblado de América del Sur, si no contamos las Guyanas, eh, es un país que constantemente es mencionado como ejemplo latinoamericano, incluso en este periodo en que tuvo un gobierno de derecha. ¿Cómo explicar la diferencia de Uruguay respecto del resto de Latinoamérica? ¿O existe realmente esa diferencia? ¿Es tan profunda? Bueno, yo creo, hay una definición de Eduardo Galeano, que es interesantísima, de que los uruguayos son anarcoconservadores. Ya. Entonces, cuando vieron que le querían empezar a privatizar el agua, juntaron firmas y hicieron un plebiscito, y la gran mayoría de la población, sea de partidos de izquierda o derecha, votaron a fe que no se podía privatizar el agua y de que, bueno, era un derecho humano y todas esas cosas, ¿no? Que acá se puso en lo de la Constitución y eso, Ujú. pero fue la gente que salió, no fueron los partidos políticos. Entonces digo, anarco-conservadora porque finalmente también es muy conservadora en el sentido de la institucionalidad. El Uruguay es muy institucionalizado. Entonces, inclusive privatizar los medios, las empresas públicas y eso, no pudo hacerlo ni el gobierno de Sanguinetti en su momento, ni el gobierno de la calle Padre, porque también la gente con una central obrera única, que es una cosa también muy loca en América Latina, porque es la central obrera única, todos los sindicatos y todos están ahí, y también de izquierda del frente y también de los partidos tradicionales. Hicieron un plebiscito y no permitieron de que se privatizara ninguna empresa pública. Entonces es una cosa, pero finalmente defienden las instituciones. Entonces defienden el Estado y defienden las empresas públicas, pero también eso es una forma de defender las instituciones. Tal vez por eso sea más o menos un ejemplo. La gente, hay una cosa extraña en el Uruguay, que todos discuten y en las
universidades se discute muchísimo y parece que se van a matar, y en Mm. realidad después salen siendo amigos, pero discuten todo, se discute todo. Y en los políticos es así, y hay toda una, yo creo que la base que sembró José Valle de Ordóñez. José Valle de Ordóñez fue una especie de Eloy Alfaro, con otras características, con las características uruguayas, pero fue una especie de Eloy Alfaro, fue el que hizo al país laico, el que privatizó, el que estatizó y nacionalizó los trenes, el que hizo toda una industria nacional, fortaleza nacional. Entonces, esa base está muy marcada y pasa de generación en generación, es una cosa muy rara. Ujú. Entonces puede ser que el tema de derechos en Uruguay es muy reivindicado por todos. Eh, el tema del aborto, porque es un país laico. El tema del aborto, por ejemplo, cuando se hizo la ley del aborto, eh, aquí se tiene problemas porque la fuerza que tiene la Iglesia Católica y todo es muy dura, entonces tal vez la mayoría de la gente esté en contra del aborto. En Uruguay el 70% de la población estaba a favor. Entonces, ni los políticos tenían que discutir, voy a perder votos, porque la población en sí estaba de acuerdo con eso. Ujú. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son, creo que, la construcción social que también llevó a que la misma gente fuese la que luchó contra la dictadura, porque después que la dictadura se instaló, no fueron los partidos políticos, fue la Mm. gente y fueron la central obrera y fueron los estudiantes y fueron las organizaciones sociales las que lucharon contra la... Después se unieron los partidos políticos y obviamente, inclusive y obviamente los partidos de izquierda y los que estaban en la clandestinidad, pero quienes metieron la pelea fueron las organizaciones. Estaba por consultarte también al respecto porque, además de ser esta imagen modélica de instituciones que funcionan en Sudamérica, lo que mucha gente se olvida es que Uruguay pasó una dictadura cruel, ¿verdad? Eh, ¿Nos puedes explicar un poco en qué contexto se dio esa dictadura, también parte del Plan Cóndor y cómo terminó? Bueno, primero también hay que decir que el Uruguay es un país muy de clase media, eh, media. Digo, a mí me llamaba la atención cuando llegué al Ecuador porque en el Ecuador había gente de clase media y eso que podía tener carro, que podía tener... En Uruguay ahora ha cambiado un poco, pero yo nunca pensaba en tener un carro, no, pero sí pensaba en estudiar y sabía que podía estudiar y que iba a la escuela pública y estudiaba en la escuela pública y que fui al colegio público y también estudié y que la universidad pública me daba la posibilidad de estudiar. Y eso se lo da la posibilidad a todos. Entonces eso es lo que hablaba de construcción que quedó básica desde la época de Valle de Ordóñez. Ahora, la dictadura sí fue tremenda porque primero fue el país con más presos políticos de acuerdo a la población Ujú. del mundo. En general, se calcula que en Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, fueron presos políticos cerca de 80.000 personas. O sea, en distintos periodos y todo, pero pasaron por las cárceles, entonces es muy fuerte, más allá de los desaparecidos y además de que muchos de los que estuvieron presos fueron muy, muy maltratados, pero como sobre todo los compañeros que fueron rehenes de la dictadura, que si había una acción política o una acción armada del MLN, los mataban y eso pesó mucho, pero lo terrible era el temor. Yo era estudiante de colegio cuando yo tuve mi hermano mayor preso, después toda la familia exiliadas y perseguidas, y bueno, mi hermano murió después joven, el segundo también, pero yo así, ya en la dictadura en sí, cuando después del 73, bueno, yo me tuve que ir a la Argentina porque se suponía que los menores de edad de familias que tenían la mayor vinculada a la guerrilla la iban a mandar al Consejo del Niño, que es el Estado lo que ve por los niños que son huérfanos y toda la Ujú. cuestión. Bueno, entonces nos tuvimos que ir, yo y otro hermano menor, después regresamos y ya estando la dictadura iba al colegio, al liceo. Y era el temor en todo lo que se infundía porque
primero desde que para entrar al colegio tenías que cortarte el pelo y si entrabas con dos más, entonces para los jóvenes lo que significaba que además te maltraten en un colegio público y te digan colegio mixto siempre, porque eso fue también instituido por José Valle de Ordóñez, era como un maltrato que te quedaba y eso quedó por mucho tiempo. Cuando vino la democracia, los que éramos jóvenes y que seguimos siendo jóvenes, muchos tenían mucho temor y a veces decían no, que no se juzgue a los militares defensores que violaron los derechos humanos porque de repente vuelve la dictadura. O sea, se creó un temor como ha pasado en España, como ha pasado en Chile. En todo. Lo que logró la dictadura es eso, infundir un temor en los más jóvenes y en los niños y eso en general, en que se estaba en la esquina reunidos y venía la policía y te llevaba, porque estaban reunidos nomás, porque estaban reunidos entre amigos, cosa que siempre fue típica del Uruguay, reunirse en las esquinas de los barrios. Entonces, toda esa cosa sí dejó un temor que recién ahora se está perdiendo, digamos, porque los jóvenes ahora son distintos y bueno, han vivido otra cosa. Claro, hace falta a veces esos cambios generacionales. Última pregunta sobre el Uruguay antes de volver a Ecuador, Quinto. Eh, Mujica es una figura internacional. Se han hecho películas sobre Mujica, ha sido una especie de ícono de una forma de ser de izquierda diferente a otras. ¿Cómo evalúas tú un poco o cómo percibes tú los cambios que realmente Mujica pudo hacer para Uruguay y el legado o la trascendencia de esta figura política? Bueno, yo lo aprecio mucho a Pepe, a pesar de que hemos tenido discrepancias y cosas, lo aprecio mucho porque lo conozco desde los 8 años. Cuando iba a visitar a mi hermano mayor que estaba preso, él estaba preso con mi hermano mayor. Y después trabajamos en el periódico con el Mate Amargo. Yo trabajaba de planta y era el que recorría el interior del país, era columnista y era uno de los que se preocupaba más por llegar al interior del país. El Uruguay son dos Uruguay, Montevideo y el interior. Llegar al interior para la izquierda era una osadía, realmente era casi imposible y Pepe fue el que llegó al interior, fue el que... Pepe tuvo la capacidad de entender también eso, el lenguaje y cómo era la gente, porque finalmente es como es la gente. Y tuvo también, que eso fue una osadía, de cambiar el discurso de izquierda en Uruguay era muy de una intelectualidad de cafés en Montevideo, que no conocían ni lo que pasaba en el interior del país. El que empezó a mover y cambió esa realidad fue Raúl Sendic padre, ¿no? El que fundó los Tupamaros y que murió, estuvo preso y salió y murió por una enfermedad contraída en la prisión. Y después Pepe, tuvo esa capacidad. Y por eso movió a la izquierda uruguaya. Y lo que deja de legado, yo creo, es esa capacidad de diálogo. Yo creo que se le pide a Pepe mucho más de lo que él tenía que dar. O sea, a veces se le pide que asuma una postura dura. Aquello que decíamos del partido viene y tienes que... Él es medio, en algunas cosas, un tiro al aire, en el sentido de que no me gusta esto y te lo digo y no me importa. No sé si está políticamente correcto. De repente después estudia y ve y dice, no, yo estoy... pero en el momento no me gusta y te lo digo, no voy a andar cerrándome, cosa que hacían muchos los partidos comunistas y eso. Entonces él rompió con todo eso y bueno, y muestra que hoy en día, por ejemplo, los jóvenes le escuchan a él. Hoy en día, en esta elección que hizo campaña, en la elección anterior no hizo campaña, porque muchos dijeron, no, ya tu periodo se terminó, anda casi que a tu casa, dedícate nomás a la chacra y eso. Él no hizo campaña y en esta que hizo campaña realmente incidió muchísimo en la votación. La gente lo escucha de la derecha y de la izquierda y pueden decir barbaridades, pero lo terminan escuchando porque saben de que él cuando habla es él. O sea, no se imposta, no asume eso, lo políticamente correcto, está en contra de cualquier injusticia en cualquier lado. Y bueno, a veces puede gustar o no gustar y a veces también se puede equivocar y se equivocó mucho. Por ejemplo,
Yo eh, estuve trabajando unos meses con él, él me llamó para ir a trabajar, justamente ser secretario de comunicación de la Presidencia de la República. Me hicieron una campaña brutal, además de recordarme toda la historia de mi familia, dijeron que venía de un gobierno en que perseguía a los medios de comunicación, y finalmente, bueno, me dice, mejor, esto es inviable, dedícate a todo el tema de la integración. Entonces me nombra embajador para la integración, empiezo a trabajar en UNASUR, en CELAC, también en la ALBA, que la ALBA Uruguay no era parte, y bueno, ahí empecé a chocar con Almagro, porque tenía que trabajar con la Cancillería. Bueno, ahí hubo un montón de problemas, y yo finalmente me regresé al Ecuador, y le dije a él, y bueno, él en principio, yo hacía 20 años que no vivía en el Uruguay, en principio le creyó a Almagro, después tuvimos una reunión acá, que salió un libro además, tuvimos horas conversando, yo no quería ni quería hacer esa entrevista, porque además estaba muy molesto, y le dije, no, cuando me dijeron, yo trabajaba en Radio Pichincha en la mañana, me dijeron, hay que hacerle, no, yo no tengo ganas de hacer ninguna entrevista a Pepe. Después, bueno, de alguna forma, bueno, la vida es más compleja de lo que uno a veces piensa, y bueno, sí, uno puede entender que eso, Pepe es así, a veces no piensa lo que tiene que ser correcto políticamente, y ese es un legado distinto, es un legado, a ver, es pensar lo que fue Rosa Luxemburgo en el sentido de aquella crítica en general de abrir de un pensamiento distinto desde la izquierda. Y bueno, hay que respetarlo e interpretarlo, Ujú. pero lo importante es que abrió caminos en el Uruguay y en muchos países de América Latina que no se habían abierto para la izquierda. Sin duda, y ha trascendido también a espacios donde se hablan otros idiomas. Para conectar con el Ecuador y cerrando lo de Mujica, pienso que Mujica ha hecho algo muy importante que es darle valor a la palabra. Su palabra es una palabra que camina, no es una palabra rígida, ni impuesta, ni prostética, digamos, artificial, como tú has dicho, sino que es una palabra que camina pensando como un ser humano viviente. Entonces tiene un valor su palabra, hay una filosofía en lo que dice. Si vemos, y en esto ahora voy a hacer el salto, si vemos en Ecuador en los últimos años quienes usan la palabra de un modo respetuoso, de un modo filosófico, que lleva un mensaje y no solamente es un medio para, eh, digamos, insultar o un medio para, no degradan el lenguaje, sino que le dan respeto a la voz. A mí se me ocurre que lamentablemente el debate político ecuatoriano está muy decaído y de que son pocos los personajes, pero que sí los hay, que le dan ese valor a la palabra y que comunican su mensaje y a partir de eso logran conectar con la gente, ¿no? Yo veo en esa órbita un poco a Leonidas Issa, no sé qué piensas tú. Me parece interesantísimo y me gusta esto de la palabra porque la verdad es que de Pepe se puede hablar que es un cultivador de la palabra. Uh -huh. Es eso de que además de cultivar la tierra, cultiva la palabra. Tal vez Leonidas podría hacer un poco eso en otro, y en otro contexto distinto, pero Sí. es un cultivador de la palabra. Y bueno, igual ya, a pesar de que me pase, una anécdota, yo, Uh -huh. bueno, que volvimos siempre mantuvimos una amistad, pero bueno, ese momento fue una pelea. Y después, yo siempre que voy a Uruguay, voy a verlo a la chacra y nos reunimos y conversamos de todo un poco. En septiembre del año pasado, y él siempre cuando voy me ofrece un trago y yo no acepto trago, ¿no? Porque me da no sé qué, porque además la compañera Lucía después me va a hablar, dice, pues, ¿por qué le aceptaste trago al viejo? Bueno, toda la cuestión. Y está, además realmente él toma whisky, a mí no me gusta el whisky. Entonces, esta vez me dijo, ve, ahora sí tenés que aceptarme. Y sacó una botella que para mí es una botella de etiqueta azul, muy cara. Dijo, ahora vamos a tomar, porque quién sabe cuándo yo te vuelva a ver, y no sé si capaz que no te vuelvo a ver. En septiembre del año pasado. Después se dio todo el proceso. ¿Qué tienes que tomar? No importa. Le digo, Lucía me va a matar, pero bueno, dale. Y claro, se dio una conversación muy linda y ahí está lo de la palabra, de cómo empezamos a reivindicar la palabra y a recordar momentos determinados de la historia uruguaya, cosas así, del momento de ese presente que todavía no se sabía si el Frente podía ganar o no las elecciones, pues faltaba
bastante, era el año pasado. Entonces, claro, es eso, es cómo cultivar la palabra y cómo escuchar también, porque Ujú. con la discrepancia que podíamos tener, él escuchaba y decía, sí, pero esto, tal y tal cosa. A ver, en el Ecuador es muy distinto y es difícil, y además hay muchas características muy diferentes a las del Por Uruguay. supuesto. El Ecuador es un país muy diverso, es un país también en el que, en esa media novela que digo que se llama Síndrome de Noé, hay un predicador que habla de que viene del mundo indígena, pero se transforma en mestizo, y habla del significado de lo y, y el problema identitario que tienen los mestizos en el Ecuador, ¿no? Que no son blancos y no son indios y es toda una... Entonces, llegar a esa gente, llegar al mundo indígena y llegar a los que se creen blancos es totalmente distinto todo. Y yo lo aprendí caminando con el movimiento indígena. O sea, yo me daba cuenta cómo la izquierda no entendía el movimiento indígena. No entendía que cuando la CONAIE surge, no es el sindicato típico, aquel sindicato agrario que lucha solo, luchaba por la tierra, pero luchaba justamente también por un montón de símbolos, por un montón de elementos subjetivos que le atraviesa toda la comunidad y que está presente en la comunidad. Y una de las cosas fundamentales es la palabra. Y Ujú. justamente la palabra fue a veces destrozada porque el hecho de muchos indígenas meterse tanto en el mundo blanco mestizo electoral le llevó a perder eso sagrado que es la palabra en una comunidad. La comunidad es así, no, no te miente. No es, y no quiero entrar en aguas turbulentas, no es como hay ciertos mestizos que te dicen sí, pero no, pero puede ser, y tal vez que sí, que no, y nunca sabes. No, el indígena cuando te dice sí es sí, cuando es no, no, no es sí y no. Ahí Ujú. hay un error en creer. En la comunidad cuando se dice sí es sí, y sabe que vos dijiste sí, yo dije no, pero bueno, al final hay un consenso pero también hay un diálogo, entonces la palabra se respeta. El viejo Pepe es un dialogador y un cultivador de la palabra, me gustó eso, y ya lo voy a aplicar. Y creo que Leonidas es así, ahora, el problema es que el movimiento indígena también ha cambiado bastante. Ujú. Y yo sé, por información concreta, que a la hora, él quería hacer una alianza con la RC, él siendo primero en la lista de diputados nacionales, y fue Pachacuti, que la Asamblea de Pachacuti, que no aceptó eso. Ujú. O sea, la Revolución Ciudadana estaba de acuerdo, sobre todo Luisa González, eh, Andrés Arauz, y eso estaba clarito, y él decía, es el momento en que podemos confluir con todas las diferencias que tenemos, pero hoy en día tenemos que tratar de limarlas. Y ahí él, como cultivador de la palabra, finalmente aceptó lo que decían sus organizaciones. Y eso también es una cosa importante en el movimiento indígena. Yo puedo ser con una mirada de izquierda, de derecha, pero si la organización dice eso, yo hago lo que dice la organización. Pues Y bueno, él existe, cumplió. Eso es existe. muy, Ujú. digo, eso es de siempre. A ver, yo trabajé, fui asesor no trabajé, digo, fui asesor militantemente, porque no era que cobraba, asesor de la CONAIE, fui asesor de Miguel Chuco cuando era diputado indígena, fui asesor de Ricardo El Cuango cuando él era presidente del Ecuarunar y después vicepresidente de la CONAIE. Y yo recuerdo un hecho fundamental cuando Miguel Chuco era diputado y se había hecho todo un acuerdo para que se votara en el momento ese era Congreso, no era Asamblea, Ujú. que se votara el convenio 169 de la OIT, que era muy importante para el movimiento indígena porque reconocía todas las características, reconocía los derechos indígenas, los derechos colectivos, y que el país reconociera eso, de alguna forma era ley para el país. Siempre que conoce, los países después a veces no aplican, pero se supone que cuando reconoces un tratado internacional de ese tipo, ya es ley en tu país. Eso es Ujú. lo que ocurre. Bueno,
El presidente del Congreso era Heismeller. Y perdón, no, el presidente del Congreso no era Heismeller. Se estaba por elegir el presidente del Congreso. Y nosotros necesitamos los votos también de los socialcristianos. Y el presidente iba a ser Heismeller. Los indígenas, bueno, acá necesitamos los votos y el convenio 669 es muy importante porque después nosotros, inclusive en las movilizaciones, les decimos, acá está, ustedes no están cumpliendo esto. Perfecto, porque yo sí algo aprendí es que había que tener un respeto por esa palabra. El problema de los intelectuales mestizos a veces con el movimiento indígena es que tratan de ir y meterse y decir ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Entonces, yo le dije, bueno, apoyaron, se apoyó y se ganó el convenio 169, fue ratificado, fue importantísimo en ese momento para el movimiento indígena, era casi como después vino el reconocimiento de la plurinacionalidad, en ese momento fue fundamental. Después cuando vino a elegir a Heismeller había que votar por Heismeller. Y me acuerdo que me dijeron, yo digo, bueno, yo estoy en desacuerdo, pero bueno, aquí hay que cumplir la palabra, porque en eso sí yo creo que hay que... Y ellos dijeron, sí, no. Y me acuerdo que los diputados mestizos del Pachacuti decían, no, que no podemos votar eso, que no puede ser, no sé qué. Y los diputados indígenas, que en ese momento era Miguel Yuco, era Leonidas Issa, el más veterano, y no me acuerdo qué otro habían. Ah, el Lucho Macas. Eran los tres, dijeron, no, nosotros vamos a votar porque ese es el acuerdo. Y porque si nosotros dijimos que eso y hicimos, no podemos mentir. Y finalmente todos terminaron apoyando, pero en general los indígenas actúan así, inclusive teniendo dificultades entre ellos porque tienen visiones distintas, hay visiones de derecha y de una derecha muy dura, de gente que trabajó con la Konrad Adenauer o que fue para hablar de Alemania, que les conozco y todo, pero a la hora del té hay un respeto, una cosa muy de comunidad. Y bueno, eso es distinto que los mestizos, es distinto que los barrios organizados, que la izquierda tradicional. Eso la izquierda antes no lo aprendía. Hoy creo que un poco más lo conoce, pero le cuesta también. Sin duda está ese vacío de identidad que tú has mencionado y lo curioso de que un país plurinacional como el nuestro no sea capaz de entender, ni siquiera de reconocer a las distintas partes que lo conforman. Es como somos íntimos pero desconocidos, desconocidos íntimos, ¿no? Lamentablemente. En ese mismo sentido te pregunto, ¿está un país como Ecuador con estos mestizos confundidos eh, listo para apostarle, por ejemplo, a un gobierno indígena? ¿Cómo lo ves tú? No, no creo. O sea, creo que es prácticamente imposible. Yo recuerdo también en el 2006, eh, yo en la primera vuelta apoyé a Luis Macas y trabajé por Luis Macas y sé lo que fue hacer campaña en aquel momento y sé lo que es en general. Han cambiado mucho las cosas, son muchos años obviamente. Después obviamente en la segunda vuelta voté por Rafael Correa y sí me involucré más que con lo que era Alianza País, porque yo no era parte de Alianza País, sí con el gobierno. Este, yo creo que la gente no está preparada. Si uno ve en Quito, cuando hubo las movilizaciones, en otras épocas se daban las movilizaciones y había una derecha que decía de todo y que en la televisión decía de todo. Pero la gente era muy solidaria y reconocía el levantamiento del 2000, las grandes movilizaciones del 99, el mismo levantamiento del 90 y después la grande movilización del 92 por los 500 años. Vos veías una gente mestiza, pobre, que se solidarizaba, sobre todo en el sur de Quito. Hoy en día no ocurre eso. Hay mucha gente que pasó a una clase media baja, pero clase media al fin, y se siente que pertenece. Entonces dicen, cuando vienen los indígenas, nos están invadiendo. Y eso que decían las élites, y que lo siguen diciendo las élites, a veces escuchas esos en determinadas clases populares que antes no ocurría. Entonces veo muy difícil que voten por un candidato indígena. Sigo pensando
de que el Ecuador es un país que todavía no conoce en profundidad lo que es el movimiento indígena y en general lo que son las comunidades indígenas, y que además ahora hay muchos cambios, porque a ver, si tú ves las movilizaciones, el levantamiento anterior, tanto el de contra Moreno contra Lazo, que Ujú. también en principio surgió así, como surgen todos porque todo el mundo dice, no, es que está difícil, no se moviliza, todo empieza así, y después viene la gran movilización. Hubo grandes movilizaciones en Guayaquil de indígenas evangélicos, Ujú. porque hay, y que están organizados, los evangélicos como religión han aprendido que tienen que, para incidir en determinados sectores indígenas, tienen que también utilizar la organización como una forma de comunidad. Y se organizan por células, por unas formas de comunidad. Y en Guayaquil, como han ido muchos indígenas, sobre todo de Chimborazo y de Tungurahua, las fueron fuertísimas, fueron unas movilizaciones grandes, no de toma de calles, pero sí grandes movilizaciones así. Entonces también ha cambiado mucho el movimiento indígena, la religión ha influenciado mucho, antes era solo la influencia católica, ahora hay esta otra influencia, hay determinadas divisiones dentro del movimiento indígena y la política tradicional también medró bastante el movimiento indígena, pero sobre Ujú. todo sigue pasando eso de que el mestizo, inclusive aquel mestizo que era solidario, a pesar de tener esas contradicciones, hoy en día como subió un poco, o quien subió un poco, ya dice, estos indios vienen a complicarnos la vida en Quito. Y eso es terrible. Entonces, para una elección, pensando electoralmente, es muy difícil, muy, muy difícil. Es enormemente rico poder conversar contigo sobre estos temas y nos faltaría tiempo para abordar a profundidad varios de estos temas y otros más que se nos quedan. Tenemos que ir cerrando y por eso te voy a hacer una última pregunta, Quinto. ¿Cómo ves el Ecuador ahora en estas múltiples crisis? ¿Qué salidas le ves que sean políticas? Eh, ¿qué se puede esperar del futuro en el Ecuador? Bueno, finalmente, si bien el cambio actual coyuntural pasa por las elecciones, que son fundamentales y son importantísimas, cualquier cambio que venga, si viene a partir de las elecciones, tiene que ser también construido con una base social. Ya creo que muchos, si no digo todos, han aprendido de que hay que construir esa base social en el diálogo, en el discrepamos en estas cosas, pero finalmente lo fundamental está más allá y el enemigo es otro, no somos entre nosotros. Y eso creo que hay que construirlo mucho más, pero por ejemplo los diálogos que se dieron, sobre todo, y aquí voy a ser un poco tajante, pues es la verdad, es entre la RC y el movimiento indígena, es lo más importante, lo más trascendente que veo yo, ¿no? Que se puede construir desde ahí otra cuestión. Hay sectores políticos de izquierda que creo que están cerrados en sí mismos, muy cerrados en sí mismos. Este, y si no hay ese cambio primero electoral y después social, digo primero electoral y social porque es lo que está ahí, Por el calendario. claro, en el calendario y además nosotros vimos que no se ha dado ni una insurrección, ni una gran, a pesar de que el levantamiento contra Moreno fue algo que yo nunca había visto, Ujú. que fue y tuvo tintes de insurrección. Eso fue algo increíble, ¿no? Yo todavía eso, ningún levantamiento de los 90, 2000 tuvo nada que ver con eso, con los barrios sí vinculados y toda una cosa increíble que todavía, la verdad que da para emocionarse con eso. Pero bueno, más allá de eso, esas cosas se construyen en el futuro. Entonces pasa por las elecciones. Si esto no cambia, además, el problema es de que eh, no hay, más allá del movimiento indígena, no hay otras capacidades de movilización popular concreta, más allá de las elecciones, digo, ¿no? Entonces es muy difícil.
y tenemos los ejemplos, salió Lazo y además estamos también en otro momento histórico que es importante sí señalarlo. Es una guerra mundial, en una guerra por la hegemonía mundial que se traslada al Ecuador y al mundo. Y obviamente Estados Unidos, si antes, por ejemplo, decía, bueno, se cae Maguad y va a venir el vicepresidente y más o menos van a seguir las cosas. Hoy en día no deja, no va a dejar que haya grandes cambios porque el Ecuador es estratégico para Estados Unidos. Es estratégico en lo militar, pensando en Colombia y Venezuela, y es estratégico también en lo simbólico hacia América del Sur. Y además, bueno, ya con la intervención que hay de Estados Unidos y que se ha dado en estos últimos tiempos, es muy clara, pero es fundamental. Y Estados Unidos no va a dejar de que haya ni cancilleres, ni vicecancilleres, ni un presidente que le diga, no, no, esto no es así y nosotros no vamos a firmar este acuerdo de ninguna forma. Señora embajadora, o usted es embajadora, se me va del país. Eso no lo van a aceptar de ninguna forma. Entonces no van a aceptar un gobierno de la RC, un gobierno indígena o un gobierno en conjunto. Creo que hay un enemigo mucho más poderoso que está acá en el país, pero está fuera del país, que antes dejaba como pasar el Ecuador y dejaba decir, bueno, no pasa nada. No, hoy sí porque hay una guerra mundial muy fuerte y porque Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial. Muy interesantes reflexiones, Quinto. Ha sido un gusto compartir contigo. Nos vamos a despedir. Muchas gracias por esta conversación. Perdón, solo una cosa. Sí. No quiero sonar totalmente decepcionado y que las cosas son imposibles. No, las luchas hay que darlas, porque si no se dan las luchas es peor todavía, porque ahí sí cedemos todo. No, las luchas, las que son muy difíciles y más difíciles que en los 90, sí, pero hay que darlas. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Quinto.